Bueno, vamos a añadir una adenda, un apéndice a nuestro trabajo, que no era específicamente sobre el Gijón romano, sino sobre la arqueología en el concepto de Gijón. Pero en aquella ocasión, en aquella charla en el Museo Casa Natal de Jovellanos en Gijón, en diciembre de 2018, ya dejamos claro que la arqueología municipal de Gijón, sin ánimo tampoco de discutir ni de, en fin, desautorizar las decisiones municipales, pues había sido una mala decisión de gestión, puesto que se habían empleado muchos fondos públicos en algo que había dado unos resultados muy pobres y que esos resultados se intentaba elaborar a partir de ellos un discurso de una supuesta ciudad romana en Gijón, cuando veremos que la naturaleza del asentamiento pudo muy bien responder a otros planteamientos. Vemos que los recintos amurallados en el Alto Imperio no siempre se corresponden con elementos urbanos. Muchos campamentos militares han devenido posteriormente, a lo largo de los siglos, en ciudades debido a las cánabe o agrupaciones humanas relacionadas con el acuartelamiento que tenían en sus afueras, siempre fuera del recinto amurallado. Entonces, vemos que en el Alto Imperio, en época de Augusto, desde luego, las murallas pasan a un segundo plano, sobre todo a partir de que se terminan la guerra en Hispania y las guerras germánicas, que son los últimos coletazos de más de un siglo de guerras, empezando por las civiles, que habían sacudido primero la península italiana y luego los afanes de poder de estos miembros destacados del orden senatorial a través de sus consulados militares, que habían procurado dominar territorios para así engrandecer su cursus honorum y, en último término, gobernar la república. Vemos que entonces las necesidades defensivas se ciñen a las fronteras y, caso aparte, muy reseñable, es el de Britania, a partir de su conquista por Claudio, su consolidación por los Flavios y la defensa del territorio adquirido en época de la dinastía antonina. La tipología, vemos que hay dos tipos principales: los recintos legionarios, que son grandes campamentos pensados para albergar una legión, y estos todos veremos que se distinguen por su gran extensión en hectáreas, y aparte de atender al alojamiento de la unidad, también tienen una serie de edificios públicos de carácter simbólico o religioso, como son los principia y el templo donde se custodian los estandartes y los ornamentos de la legión, lo cual hace que tengan un empaque arquitectónico desde luego muy sobresaliente. En Hispania resulta emblemático, por supuesto, el caso de la Legio VII. Luego están los fuertes, que son característicos de los asentamientos de frontera. Normalmente sirven para alojar cohortes de las legiones, o sea, destacamentos, lo que los romanos llamaban vexilaciones, o bien tropas auxiliares reclutados en el mismo territorio. Se caracterizan por una extensión mucho menor, de una hectárea a 3 o 4 como máximo, y este es el caso que sería perfectamente aplicable a Gijón. Todos estos asentamientos, en mayor o menor medida, generan una serie de, digamos, de agrupaciones humanas a su alrededor, que son las ya nombradas cánabe. Pero en el caso de los fuertes, pues desde luego son de mucha menor entidad que en el caso de los recintos legionarios. Bueno, vamos a ver los ejemplos estudiados. En blanco vemos los recintos legionarios con extensiones de más de 10 hectáreas normalmente. La Legio VII, 10 hectáreas y un cuarto. Deva Victis en Britania, que originaría la ciudad de Chester, 17 hectáreas. Isca Silurum o Isca Augusta, que originaría la actual villa de Caerleon, 11,12, unas 12 hectáreas. Y luego vemos los fuertes. Los fuertes se extienden por toda la pars occidentalis. Por ejemplo, tenemos en la propia Asturias cismontana, tenemos Petagonium con 2,22 hectáreas. Luego tenemos Portus Edurni en Inglaterra, que esta se relaciona con la crisis de los piratas sajones
a finales del siglo III, o sea, en época de la tetrarquía, con cerca de 2 hectáreas. Murmills, en el muro de Antonino, que es el que se levantó 120 kilómetros al norte del muro de Adriano, también en Britania, con unas 3 hectáreas. Y luego hemos señalado en un verde más pálido aquellos otros que son de menor entidad y que no se corresponderían en extensión con lo que propone la hipótesis que proponemos para el Gijón romano. Pues por ejemplo, Vindolanda, que estaría en el muro de Adriano, que es el mayor de ellos. Bueno, Thesaurus Fectio en el Bajo Rin, también relacionado en la actual ciudad de cerca de la actual ciudad de Vechen, en Holanda, está relacionado también con el despliegue militar de la flota romana del Saxum Britannicum en relación con el aplastamiento de las incursiones de los piratas sajones en tiempos de la tetrarquía. Luego, Aquis Querquennis en Baños de Bande, en Galicia, también habría albergado un vexilatio de la Legio Séptima. Empezamos viendo las tipologías de los asentamientos legionarios con una imagen de León, de la cara norte de la muralla, donde está el Alcázar. Entonces, la Legio Séptima, esto hemos seguido un esquema homogéneo, unidad acantonada, extensión del campamento, fecha de la primera muralla pétrea, que es de época de los Flavios, y luego fecha de la muralla actual, último cuarto del siglo III, aunque actualmente hay hipótesis que la quieren llevar a época sueva, pero el mundo constructivo sería el mismo. Y arco cronológico de lo que es el asentamiento militar, del primero al quinto. Por abandono de los militares que ocupaban el asentamiento, posteriormente se originaría en época ya medieval la ciudad de León dentro del recinto amurallado por traslado de la cánave que estaba extramuros. Vemos aquí una imagen de León. La zona septentrional de la muralla, la zona sur, la zona oeste y la zona este. Aquí está la catedral, que serían las antiguas termas, y toda esta parte central correspondería a los Principia, estando los alojamientos de las tropas pues situados en los flancos. Una maqueta de la reconstrucción ideal de lo que es el acuartelamiento de León. En cuanto a Deva Victrix en Chester, pues la unidad acantonada fue la Legio II Adiutrix, que se creó en tiempos de Octavio y fue la que desde tiempos de Claudio, que la desplegó para la conquista, ya no abandonaría Britania hasta mucho tiempo después. Es un gran campamento, mayor que León, de 17 hectáreas. La primera muralla se erigió a fines del siglo I, coincidiendo con la conquista, y la muralla que hoy se conserva en Chester sería coincidiendo con la sublevación de época de los severos, con la reconquista que llevó a cabo Septimio Severo a inicios del siglo III. Arco de ocupación del siglo I al V. Aquí vemos el recinto de Chester, todo esto, con el anfiteatro, aquí los Principia, que estarían aquí. Posteriormente se originó una ciudad cuya ciudad ya no era romana, sino que corresponde a época medieval. Isca Silurum, la famosa Isca Augusta, relacionado tradicionalmente con las leyendas artúricas. Caer León. Unidad cantonada a la Legio II Augusta, 12 hectáreas de extensión, hacia el 70 de Cristo, o sea, con el financiamiento de la conquista, la primera muralla, la segunda muralla, siglo III, y lo mismo. Arco cronológico de ocupación del recinto militar del siglo I al V. Aquí vemos una reconstrucción ideal de Isca Augusta. Es de reseñar que Isca Augusta conserva unos baños militares cuya natatio piscina tiene grandes semejanzas con la fuente de Foncalada, que aunque sea de construcción alto medieval, no podemos descartar una inspiración militar para la misma. Bueno, aquí tenemos los fuertes de las unidades auxiliares, con una fotografía de Porchester, que luego originaría un castillo medieval, pero este es el recinto que se edificó en época de la tetrarquía, en época cuando a Carausios se le encargó
la erradicación de los piratas sajones que llegaban en sus incursiones incluso al mar Cantábrico. Bueno, Petagonium, que es un caso carismático por su temprano asentamiento, aquí había en principio cohortes de la Legio Séptima, pero después hubo acantonadas tropas auxiliares de ciudadanos romanos nativos. La emblemática, la segunda Flavia Hispanorum Civium Romanorum. No es pequeño el campamento, 222 hectáreas, hacia el 70 después de Cristo, en época Flavia, cuando se reestructura toda la organización militar del noroeste hispano y a la vez que se están explotando las minas de oro, y se supone que con la salida de las legiones de Hispania a inicios del siglo V se abandonó también este asentamiento. Aquí vemos una vista cenital del campamento con la zona excavada. Este también originó una cánabe, teniendo en cuenta que esto está en un despoblado agrícola, pues tiene lógica que habiendo aquí una cohorte de 500 hombres, pues se origine un pequeño poblamiento en su extrarradio, es decir, extramuros. Vindolanda, en el muro de Adriano, esto servía para acantonar cohortes. Los numerosos fuertes del muro de Adriano siempre, digamos que acuartelaban unidades pequeñas, destacamentos vexilatio de las legiones, pues cohortes de la segunda Augusta y de la sexta Victris, que son dos de las más emblemáticas ubicadas en Britania. Es un campamento que no es muy grande, no llega a una hectárea. Obviamente la fecha de erección de su muralla se corresponde a la de la erección del muro de Adriano, es decir, 122 después de Cristo, y se supone que se debió abandonar cuando las legiones también salieron de Britania, finales del siglo IV, principios del siglo V de Cristo. Una foto del asentamiento de Vindolanda. Portus Edurni, Porchester, que ya lo hemos nombrado bastante, tiene una relación con bastante probabilidad con Gijón, puesto que es una fortificación muy similar y que se corresponde con la época de inestabilidad de finales del siglo III a la que se intenta poner fin desde la tetrarquía, pues digamos que proyectando pequeños acuartelamientos militares de carácter marítimo litoral para terminar con la amenaza de los piratas sajones. Aquí hubo destacamentos también de la Legio Segunda Augusta, de la Sexta Victris, y está relacionado, como venimos diciendo, con la defensa costera de Carausio a finales del siglo III después de Cristo. La muralla, obviamente, se edificó en el siglo III con la fundación del campamento en este contexto de esta campaña para la seguridad de la navegación marítima por el canal, y su arco cronológico de ocupación, pues desde su fundación a finales del siglo III hasta el siglo V después de Cristo. Aquí vemos una vista cenital de Porchester. Actualmente está ocupada por un castillo medieval en su esquina a levante, y luego pues tiene una iglesia orientada al este. O sea, ambas construcciones claramente medievales. Otra vista de Porchester. Murmills, en el muro de Antonino, que se edificó 120 kilómetros al norte del de Adriano por Antonino Pío. Lo mismo, para acantonar cohortes más al norte y ponerles un límite más septentrional a las incursiones de los pueblos pictos y sajones, de los pueblos del norte de Britania. Son cohortes muchas veces de tropas, auxilia, tropas nativas, por ejemplo, la cohorte Tracia, la segunda cohorte Tracia, y luego otras pertenecientes, como siempre, a la segunda Augusta y a la sexta Victris, que son dos de las más emblemáticas acantonadas en Inglaterra. Tiene una extensión muy parecida a la fortaleza de Gijón. Se erigió en tiempo de Antonino Pío y su arco cronológico llega desde la erección del campamento hasta el abandono de Britania por las legiones a inicios del siglo V o finales del IV después de Cristo. Vemos aquí, Murmills está totalmente sin excavar, bueno, se excavó pero se volvió a tapar y está aquí. Otra fotografía de Murmills. Estaba contigua al muro de Antonino y cercana a otros fuertes. Aquí la densidad de fuertes en
en este muro, que eran solo 57 kilómetros, era muy alta. Fectio, también relacionada con la lucha contra los piratas sajones, unidades acantonadas situado en el Bajo Rin, unidades acantonadas, otra vez tropas nativas, cohorte primera Flavia de ciudadanos hispanos, entre los cuales podría haber Astures, muy probablemente, segunda cohorte de britanos y a la primera Tracia. Un campamento más pequeño, 1.22. Este campamento ya fue erigido por Tiberio en el contexto de sus campañas en Germania con posterioridad a la derrota de Teutoburgo para afianzar la orilla, digamos, oeste del Rin. Luego la muralla definitiva se erigió bajo los antoninos y el arco cronológico va hasta finales del siglo III después de Cristo, ya que fue utilizada, como decimos, en el contexto de la campaña contra los sajones por Carausio y todo el despliegue de unidades militares elaborado o puesto a disposición de esta finalidad por la tetrarquía. Aquí vemos la fortaleza de Vecten, que la tienen aquí con sus Principia. Sigue el esquema, un campamento legionario, pero es mucho más pequeño. Jacus Kerkennis, que está en Bande, en Galicia. Aquí hablamos otra vez de unidades hispanas acantonadas, destacamentos de la Legio Séptima de León, la tercera cohorte, un campamento de unas 22 hectáreas. Esto se tuvo que erigir, evidentemente, en tiempos de las guerras cantábricas y al final de la dinastía de los Antoninos se reformó la muralla, con un arco cronológico similar, el abandono de las legiones en Hispania. Vista cenital de Jacus Kerkennis, con sus Principia. Vemos que son campamentos que tienen un esquema muy parecido a todos. Actualmente este campamento está normalmente en partes del año semisumergido en un embalse. A modo de conclusión, podemos hipotetizar acerca de la naturaleza y función del Gijón romano, ya que los hallazgos romanos en Gijón no nos hablan para nada de urbanismo. Contamos con una vila Amaris, una fábrica de salazones relacionada con ella. La vila se dota de unos baños, que estos sí están excavados, la villa no, y porque está debajo de la actual iglesia de San Pedro, tiene dos fases de ocupación si atendemos a la reforma de los baños a partir de la segunda mitad del siglo I de Cristo. Tiene un aljibe para la recogida de agua, que este es bajo imperial y que se podría poner en relación con un abastecimiento de la unidad acantonada aquí a través de los salazones almacenados en la fábrica. Es una de las hipótesis principales de Gijón, que ni siquiera fuera un acuartelamiento permanente, sino que fuera una especie de punto logístico de almacenamiento de vituallas en el contexto de esta campaña. ¿Que por qué una muralla tan importante? Pues porque siendo las fábricas públicas y las vituallas que se almacenaban, bien armamento, bien alimentos públicos, pues hay que protegerlos con una muralla. Para el ejército romano hacer una muralla de esta entidad no suponía nada. En menos de un año la tendrían hecha. Entonces, la colección de datos que acabamos de exponer en relación con acuartelamientos militares similares, muchos de ellos puestos, digamos, en el contexto de esta campaña contra los piratas sajones a finales del siglo III después de Cristo, con la elección como comandante de las tropas marítimas de Carausio por parte de los mandatarios de la tetrarquía, concretamente Constancio Cloro, César en Britania, y de Maximiano, pues nos están hablando de que Gijón efectivamente pudo pertenecer a esta red de fortificaciones en relación con esta campaña militar de carácter puntual. El Anónimo de Rávena cita, a mitad más o menos del arco cantábrico, un castra manuaria que hasta ahora no se ha logrado identificar dónde estaría el asentamiento. Castra manuaria significa campamento auxiliar, así que yo creo, nosotros pensamos que hipotéticamente sería bastante defendible identificar Gijón con un asentamiento militar de esta clase, entre el acantonamiento estacional de tropas y
el almacenamiento permanente de vituallas. Todo ello, digamos que, custodiado por funcionarios públicos y en el contexto de esta campaña militar para vigilar, para erradicar la inestabilidad de las rutas marítimas por el canal e incluso por la cornisa cantábrica. No olvidemos que hay puertos en el extremo oeste de Hispania y en las Rías Baixas gallegas actuales hay puertos que contaban con importantes fábricas de salazones, que al contrario que esta, que era de autoabastecimiento, esas fábricas de salazones, estaría aquí, esas fábricas de salazones eran para la exportación. Por tanto, tiene lógica que si parte de esa exportación iba para las Galias o incluso al Rin y a Germania, se protegieran estas rutas comerciales. Terminamos con una bibliografía de las fuentes que hemos consultado.